Renacimiento. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. En el Renacimiento se afianza el retrato como género autónomo, además el interés por el desnudo procedente del arte clásico. Características. El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Presupone que el artista una formación científica que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social. Arquitectura. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con las épocas anteriores, el gótico, al tomar elementos de la arquitectura clásica. Dos grandes momentos, Quattrocento y Cinquecento. El Quattrocento tuvo su centro neurálgico en Florencia y la Toscana. La sencillez y claridad estructural y decorativa fue el rasgo fundamental de la arquitectura de este momento. Se usa también la bóveda de cañón y de arista y cubiertas de madera con casetones. Autores: Brunelleschi, Michelozzo, León Battista Alberti. El Cinquecento tuvo como centro a Roma. En 1506 Donato de Angelo termina su célebre proyecto para la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que será el edificio que marca la pauta en lo restante del siglo XVI. A medida que avanza el siglo, el manierismo se introduce en la arquitectura, con edificios cada vez más suntuosos. Manierismo se da a partir de 1530, siendo sus principales autores como Andrea Palladio, Giorgio Vasari, Jacopo Bingola y Vincenzo Scamozzi. En la pintura el Quattrocento en el Quattrocento se recogen todas estas novedades y se adaptan a la nueva mentalidad humanista y burguesa que se expandía por las ciudades-estado italianas. Su autor, Sandro Botticelli. El Cinquecento fue la etapa culminante de la pintura renacentista. Sus principales exponentes fueron Leonardo da Vinci, con su aportación del esfumato o claroscuro, Miguel Ángel, con su obra que cobró mucha importancia con el desnudo, y Rafael Sanzio. En sus pinturas busca ante todo la gracia o la belleza equilibrada y serena. En la escultura se introduce el desnudo y el interés por la anatomía con fuerza y aparecen nuevas tipologías técnicas y formales, con el alto relieve y el tondo composición en forma de disco. Ya. El barroco. El barroco es el periodo del arte comprendido entre los años 1600 y 1680. Nació en Roma a partir de las reformas del Cinquecento renacentista. Pronto se diversificó en varios estilos paralelos, conforme lo iba adaptando y adaptando a su propia idiosincrasia cada país europeo. La arquitectura barroca. En la arquitectura barroca, los conceptos de volumen, simetría, vigentes en el Renacimiento, son reemplazados por el dinamismo y la teatralidad. A partir de 1630 comienzan a proliferar las plantas elípticas, ovaladas de menores dimensiones, lo que pronto se convirtiera en uno de los rasgos arquitectónicos típicos del barroco. Autores: Carlos Moderno, Domenico Fontana, Pietro de Cortona. Pintura barroca. Las obras pictóricas barrocas, liberadas de la geometría de los cuadros del Renacimiento, se caracterizaron por la composición radial en la que personajes y objetos parecían salir disparados desde el punto central hacia las diagonales. El color se convierte en la principal protagonista de la pintura, dejando definitivamente el dibujo en un segundo plano. La hegemonía de la luz en las composiciones creándose el espacio mediante el extremo contraste del claroscuro y el tenebrismo. El dominio de la tercera dimensión, del volumen y la profundidad, es absoluto. Durante el barroco, la técnica protagonista es la pintura al óleo sobre el lienzo. Los temas favoritos deben buscarse en la Biblia o en la mitología grecorromana. También es el elemento del esplendor del retrato. Además se desarrollan otros temas nuevos como el paisaje, ahora como género completamente independiente, las marinas, los bodegones y naturalezas muertas. Autores: Ed Rubens, Rembrandt, Caravaggio, que fue el más importante pintor de la época del barroco. Escultura barroca. La escultura se distingue por su gran movimiento y dinamismo. Las imágenes muestran pasiones violentas, lentas y exaltadas.
La escultura barroca española tuvo una serie de características propias. Predominan los temas religiosos, exaltación del realismo. Para ello utilizan postizos como pelo real, corona real, ojos y lágrimas de cristal, etc. Se llegaron a crear imágenes de vestir en las que se realizaban con minuciosidad, por ejemplo, cabeza, manos, pies, para vestidas con ropa real. Autores: Ed Bernini, Gregorio Fernández y Salcillo. El neoclasicismo. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyoritaria al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. El neoclasicismo no adopta solamente los ideales antiguos, intenta también reproducir formas griegas, romanas y una precisión que los artistas del Renacimiento no habían buscado. La arquitectura nace en movimiento de crítica que proponga la necesidad de la funcionalidad y la supresión de ornatos en los edificios. Las simetrías se generalizan dinteles, columnas y reemplazan los arcos. Autor: Claude Nicolas Lévy. La escultura adopta principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio, propósito, con un fondo de moralización. La escultura neoclásica se realiza en la mayoría de los casos en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que era la escultura antigua, predominaba en ellas la noble sencillez y la serena belleza. Autor: Antonio Canova. La pintura. Los pintores reprodujeron los principales hechos de la Revolución y exaltaron los mitos romanos, a los que se identificó con los valores de la Revolución. Autor: Jacques-Louis David. Romanticismo. Fue un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Se desarrolló más que nada en la primera mitad del siglo XIX. Características. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante. El romanticismo favorecía principalmente la conciencia del yo como entidad autónoma y fantástica, la supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica, el liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clásica, la creatividad frente a la imitación neoclásica. Arquitectura. Encontramos una arquitectura de la nueva burguesía enriquecida durante la Revolución. Aparece la industria y los transportes, como el tren, principal símbolo de modernidad. Autores. Esta es la época de las grandes reformas urbanísticas de París, con Georges Eugène Haussmann como principal arquitecto. Pintura. Los pintores románticos tienen una característica esencial que los identifica: el gran valor que le conceden a la sensibilidad. Muchos de sus temas son extraídos de la historia, pero no en torno al mundo griego o romano y sus aspectos mitológicos, sino más bien al cuadro histórico con escenas de la vida. En la pintura romántica lo que más resalta es la exaltación del colorido. La pintura romántica trata una gran variedad de temas, entre ellos se encuentran lo social es omnipresente, la naturaleza aparece misteriosa tanto en su violencia como en su paz. Los animales domésticos, caballos o exóticos, tigres, se hacen un lugar. En cuanto a la materia de trabajar, la composición se subordina a la vitalidad y el color se encarga de valores simbólicos. Autores. Como pintores románticos se pueden nombrar a Francisco de Goya, Eugène Delacroix y Frédéric Constable. Escultura. Se desarrolla principalmente entre 1830 y 1848. Se desarrolla con una originalidad mayor
mayor con una expresión menos idealizada de las formas. Formalmente las composiciones están en movimiento, están regidas por diagonales y las composiciones son abiertas. No tuvo mucho cambio en los temas a tratar, en sus movimientos o materiales. Autores, uno de los grandes autores del romanticismo fue Auguste Rodin. Expresionismo. Los movimientos expresionistas fueron desarrollados principalmente en Alemania, un país socialmente desazonado en este entonces. Otro grupo de gran influencia para los expresionistas es el simbolismo, que se extiende entre 1880 y 1900. Las obras de Jean Ensor, Edvard Munch muestran con un idioma simbólico expresivo pasado por encima de la materialidad, relaciones místicas, religiosas y psicológicas. El expresionismo es la obra del noruego Munch. Se evidencia en sus representaciones del miedo, de desesperación, de la sexualidad atormentaba los celos y la morbosidad. Los expresionistas también encontraron la fuerza expresiva que buscaban en el arte de otras culturas. Las esculturas y máscaras de África y Oceanía, de clara descendencia primitiva, representaron para los artistas europeos una valiosa fuente de inspiración. Cubismo. El cubismo es una escuela de teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza por la utilización de las formas geométricas como los cubos, los triángulos y los rectángulos. Contexto histórico. El movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo en 1907 y 1914. El término cubismo proviene del vocablo francés cubismo, que fue propuesto por el crítico Louis Bourgeois. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. La incorporación del tiempo en la pintura de 1907 y 1909. Se ofrecía la simultaneidad de visiones parciales en lugar de la tradicional separación entre figura y fondo. Se sumaban varias imágenes a través de múltiples planos superpuestos. El cubismo analítico 1910 a 1911, es el proceso de análisis de formas, volúmenes y espacios. Esta evolución queda perfectamente ilustrada a través de tres cuadros de Picasso: Mujer con las manos entrelazadas en 1909, Stein van Hart en 1909-1910 y Hombre con mandolina en 1911. Del collage al cubismo sintético en 1912 a 1914. El hermetismo indescifrable en el que desembocaban las obras analíticas, habiendo seguido a Picasso y a Brecht, introducía algunos detalles figurativos fácilmente reconocibles que actuarán como claves para la comprensión del tema representado. El primer collage fue Naturaleza muerta en silla de paja, 1912, mostró Picasso en París. El primer cuadro cubista pintado por Picasso en 1907 fue La señorita de Aviñón. Pablo Picasso, pintor y escultor español, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Juan Gris, pintor español que desarrolló su actividad principalmente en París, considerado uno de los maestros del cubismo. Parte de sus pinturas cubistas son La naturaleza muerta, entre las que se incluyen Guitarra y botella, El tablero de ajedrez y Botella y frutero. Roger Lafresnaye fue un pintor cubista francés. Paul Cézanne fue un pintor francés postimpresionista considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX.